Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de vuestro canal preferido de tutoriales. Hoy os traigo una utilidad de Gmail que, aunque pasa un poco desapercibida, puede llegar a ser muy útil, valga la redundancia, en algunas ocasiones. Y es que cuántas veces hemos enviado un correo electrónico y justo en el instante posterior nos hemos dado cuenta de que lo hemos enviado a la persona equivocada, de que no llevaba el adjunto que debía llevar, o por ejemplo, que era un correo destinado a varios destinatarios y uno de ellos o algunos de ellos se nos había olvidado añadirlo. Entonces tenemos que volver a enviar el correo, o hay que disculparse con la persona errónea a la que iba el correo, en fin. Bueno, pues Google tiene una manera para que podamos cancelar ese envío antes de que le llegue a la persona en cuestión, para que tengamos un tiempo para hacerlo. Antes de seguir, si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis un buen like, que ayuda mucho a su difusión, y que os suscribáis al canal para recibir nuevo contenido. Vamos con la intro y empezamos. Bueno, pues estamos aquí en la bandeja de entrada. Vamos a ver cómo tenemos que proceder para tener la oportunidad de poder cancelar un envío de un correo de Gmail una vez se haya producido. Nos vamos a ir al icono de la rueda del engranaje, configuración, pulsamos sobre él y nos vamos a ver todos los ajustes. Estamos ya en configuración y en la pestaña general. En este caso tenemos la opción a la vista y no hace falta que hagamos scroll con la rueda del ratón. Como podéis ver, aquí tenemos una opción que dice deshacer el envío. Periodo de cancelación de envío 5 segundos. Por defecto, este tiempo está puesto en 5 segundos. La verdad es que 5 segundos es un periodo muy corto de tiempo para que podamos reaccionar si nos damos cuenta de que el correo ha salido de manera indebida. Pulsando sobre la flechita podemos elegir hasta un máximo de 30 segundos. Yo recomiendo ponerlo en 30 segundos, porque el correo va a salir en cualquier caso pasado ese tiempo y vamos a tener un poquito más de margen para reaccionar. Lo dejamos en 30 segundos. Recordad que ahora sí tenemos que darle al scroll de la rueda, ir hacia abajo y le damos a guardar cambios. Si no, no se va a guardar esta modificación que hemos hecho. Le damos a guardar cambios, vuelve a cargar nuestra bandeja de entrada y ya estamos aquí. Vamos a hacer un correo de prueba para que comprobéis dónde nos va a salir la opción de cancelar el correo una vez que lo hayamos enviado. Le damos a redactar, nos vamos a enviar un correo a nosotros mismos, que era tutoriales@gmail.com. Vamos a poner correo de prueba para cancelación. Le vamos a dar a enviar. Pinchamos y como veis en la parte inferior izquierda de la pantalla ha salido una opción que dice deshacer o ver el mensaje. Tenemos 30 segundos desde que le hemos dado a enviar para deshacer el mensaje. Si damos a deshacer, el mensaje no va a llegar a enviarse. Vamos a proceder. Le hemos dado a deshacer y lo que hace es que nos vuelve a presentar la reacción del correo. Como veis, el mensaje que durante unos segundos ha aparecido en la bandeja de entrada ya no está. Es decir, se ha cancelado ese envío. Bueno, pues ahora vamos a enviar de nuevo el mensaje, pero esta vez no le vamos a dar a deshacer. Es decir, vamos a esperar a que transcurra los 30 segundos para que el mensaje salga definitivamente hacia su destino. Le damos a enviar y esperamos. Como veis, vuelve a aparecer en la esquina inferior izquierda la opción de deshacer el mensaje, que estará presente durante el tiempo que hayamos consignado, en este caso los 30 segundos que antes hemos mencionado. Ya veréis cómo esta opción resulta bastante útil, porque si nos ha pasado, seguro que alguna vez pasará, que mandáis un mensaje y os arrepentís de algo, de que no estaba completo, el destinatario, el adjunto que faltaba. Es una opción bastante útil. Bueno, como veis, acaba de desaparecer la opción de deshacer el mensaje y lo tenemos ya en la bandeja de entrada, en recibidos. Con lo cual el mensaje ha sido enviado definitivamente. Ya sí que no lo podríamos cancelar. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os pido que le deis un buen like para aumentar
vídeo. ¡Hasta luego!